Hola, mi nombre es Wilson Adolfo Hernández Henao, estudiante de zootecnia de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, sede Medellín. Hoy veremos, como parte del diplomado en profundización en buenas prácticas pecuarias, la implementación de las buenas prácticas pecuarias en la producción bovina de carne. Introducción. Las buenas prácticas ganaderas en la producción bovina de carne se pueden implementar en toda empresa ganadera y así obtener la certificación expedida por el ICA, quien es la autoridad responsable de proteger la sanidad animal en Colombia y coordinar las acciones relacionadas con programas de prevención y control. En el presente informe veremos entonces cuáles son los aspectos a tener en cuenta y los procedimientos que se deben llevar a cabo para cumplir con los requerimientos solicitados por el ICA para la obtención de la certificación en buenas prácticas ganaderas en la producción de bovinos de carne. La implementación de las buenas prácticas ganaderas en la producción bovina de carne contribuye con los programas que a nivel nacional se esfuerzan en construir un mejor estatus sanitario para la admisibilidad de los productos pecuarios y el mejor aprovechamiento comercial de los tratados de libre comercio. Es de especial interés de los productores fortalecer el acceso de sus productos al mercado nacional e internacional por medio de la certificación en buenas prácticas ganaderas. Los objetivos de este proyecto es formular un proyecto para obtener la certificación en buenas prácticas ganaderas en un sistema productivo bovino de carne. Y debemos seleccionar los procedimientos y métodos requeridos como buenas prácticas ganaderas en un sistema de producción bovina de carne necesarios para la certificación en BPG. Requisitos que debemos tener en cuenta. Entonces hablamos de la inscripción de predios. Todo predio debe estar inscrito ante el ICA. El responsable del predio debe informar al ICA todos los ingresos y salidas de bovinos mediante la guía de movilización. El ingreso de animales debe reportarlo en un plazo no mayor a 30 días. Instalaciones. Los predios dedicados a la producción primaria de bovinos y bufalinos se deben ubicar de acuerdo al plan de ordenamiento territorial de cada municipio. Deben estar alejados de fuentes de contaminación como basureros y rellenos sanitarios, estar claramente delimitados y que las cercas estén en buen estado. Las instalaciones deben permitir a los operarios realizar con comodidad y seguridad los procedimientos de manejo y que brinden bienestar a los animales. Las fincas deben contar con potreros o corrales de aislamiento para los animales que requieren tratamiento veterinario y manejo especial, así como cuarentenas. Sanidad animal y bioseguridad. La finca debe contar con registros de ingreso y salida de personas, vehículos y animales, con el propósito de minimizar el riesgo de ingreso o diseminación de enfermedades. Se debe definir un área de estacionamiento y otra de cargue y descargue, alejada de las áreas de producción. Contar con la asistencia técnica de un médico veterinario, quien orientará al ganadero en el establecimiento de un plan de manejo sanitario. Los animales enfermos deben ser identificados, de manera tal que se evite el contacto con otros animales. Ante la presencia de animales con síntomas de enfermedades vesiculares, se debe informar de manera inmediata al ICA. Bienestar animal. Las instalaciones del predio deben estar construidas de manera tal que garanticen el bienestar de los animales y los trabajadores. Se debe procurar que los animales no padezcan hambre ni sed. En el manejo de los animales, no usar instrumentos que puedan causar lesiones o sufrimiento a los animales. Las intervenciones quirúrgicas o que produzcan dolor a los animales deben ser realizadas por personal capacitado, bajo condiciones de higiene y empleando las prácticas adecuadas. En condiciones de confinamiento y estabulación, los animales deben contar con espacio suficiente para que manifiesten su comportamiento natural. Trazabilidad. Todos y cada uno de los animales de la finca deben tener una identificación individual. Esta puede ser chapetas o marcas en la piel. Se deben llevar registros individuales donde se consignen las novedades sanitarias, productivas y uso de medicamentos veterinarios y de alimentos en la finca.
Buenas prácticas en el uso de medicamentos veterinarios. Emplear únicamente productos con registro ICA. Se deben respetar los tiempos de retiro consignados en el rotulado de los productos veterinarios. El médico veterinario debe dejar por escrito una fórmula médica y ésta se debe conservar como mínimo por 2 años en el predio. El médico veterinario debe supervisar la administración de los medicamentos veterinarios. Es necesario llevar un registro del uso de medicamentos en la finca. Clasificar los medicamentos de acuerdo con su uso e indicación y almacenarlos bajo llave, siguiendo las instrucciones del rotulado, en bodegas individuales separados de plaguicidas, fertilizantes o alimentos. Se designará una persona como responsable del control y manejo de los medicamentos. No deben conservarse medicamentos vencidos. Se debe mantener un inventario de los medicamentos almacenados en la finca. Para la administración de medicamentos inyectables se recomienda la utilización de jeringas y agujas desechables. Los equipos para la administración de medicamentos orales deben estar limpios y calibrados. Conservar bajo refrigeración las vacunas y aquellos medicamentos que así lo requieran, de acuerdo con las instrucciones del rotulado del producto. La eliminación de medicamentos vencidos o sobrantes debe hacerse de conformidad con las instrucciones del rotulado del producto. Plan de saneamiento. Se deben proteger y mantener las fuentes de agua y realizar monitoreo periódico de la calidad del agua para el consumo. Se deben mantener limpias todas las instalaciones y áreas de la finca. Todo predio debe contar con un programa de control de plagas y roedores, diseñado específicamente para las plagas que se presenten en la finca. Personal. El propietario o tenedor del predio debe garantizar que el personal se realice al menos un examen médico al año. Capacitar a los trabajadores en temas como higiene, seguridad y riesgos ocupacionales, manejo de alimentos para animales, manejo animal, bioseguridad y uso de medicamentos veterinarios y plaguicidas. Dotar a los trabajadores de elementos e indumentaria necesarios para el desarrollo de sus labores. La finca debe contar con las instalaciones que brinden condiciones de bienestar a los trabajadores, como baños, áreas de descanso y alimentación. La finca debe disponer de un botiquín de primeros auxilios y contar con un trabajador capacitado en primeros auxilios. Capacitación del personal es de suma importancia. Frente a buenas prácticas en alimentación animal, todos los alimentos, suplementos alimenticios y sales mineralizadas empleados en la alimentación animal deben contar con un registro ICA. De igual manera, es requerido para los plaguicidas, fertilizantes y demás insumos agrícolas usados en la producción de forrajes y cultivos destinados a la alimentación de los animales. No emplear en la alimentación de los animales suplementos alimenticios ni alimentos que contengan harinas de carne, sangre o hueso, o despojos de mamíferos. No suplementar con subproductos de cosecha que puedan estar contaminados con plaguicidas. Cuando se empleen como parte de la dieta, productos y subproductos de cosechas y de la industria de alimentos, se debe conocer y registrar su origen y uso. En el caso de emplear plaguicidas en pastos, forrajes o cultivos destinados a la alimentación animal, se debe respetar la correspondiente periodo de carencia consignado en el rotulado del producto. El uso de materiales transgénicos en la alimentación o salud animal deberá constar con la expresa autorización del ICA. El suministro de agua para los animales debe ser permanente, sin restricciones y en condiciones higiénicas. Buenas prácticas en alimentación animal. El agua empleada en la alimentación animal debe ser de una calidad tal que no afecte la inocuidad de los productos obtenidos de los animales. Los sitios de obtención y almacenamiento de agua deben ser protegidos de la contaminación. Deben practicarse un análisis anual de la calidad del agua. Los alimentos deben ser almacenados en bodegas destinadas exclusivamente para este fin. Estas deben permanecer cerradas para impedir el ingreso de plagas y animales. Se deben controlar las condiciones de temperatura y humedad para el almacenamiento de los alimentos, con el fin de evitar su deterioro o contaminación por hongos.
Los alimentos dispuestos en bultos deben ser colocados sobre estivas y separados de las paredes para evitar humedades. Transporte. Para proteger los animales, los vehículos deben contar con las condiciones adecuadas de ventilación, protección ante las inclemencias del tiempo y pisos antideslizantes. No se permite el uso de material orgánico como cama. Se debe impedir el hacinamiento, los amontonamientos y agresiones entre los animales. Durante el transporte de los animales, evitar el derramamiento de orina y heces en las vías públicas. Siempre que se transporte ganado, el vehículo debe lavarse y desinfectarse. El transportador debe portar la guía sanitaria de movilización expedida por el ICA. No se permite transitar en el mismo vehículo animales de diferentes edades o de otras especies. Tampoco se debe transportar conjuntamente con los bovinos implementos o insumos. No movilizar animales caídos en posición de no reposo o cuando estos soporten el peso de otro animal. Conclusiones. El presente trabajo me permitió experimentar cómo aplicar en campo en una explotación bovina de carne y cómo se pueden implementar las actividades relacionadas con las buenas prácticas ganaderas en la producción bovina y confirmar lo visto en el curso del diplomado. Las exigencias del mercado de productos alimenticios demandan a los productores implementar sistemas de control y seguimiento de sus procesos de producción con el fin de garantizar un producto seguro e inocuo a los consumidores. Las buenas prácticas ganaderas en la producción bovina de carne no son tan difíciles de implementar en granja, solo basta tener la orientación adecuada y la certeza de que este proceso garantizará la permanencia y competitividad en el mercado de la carne, ya que cada vez los consumidores son más exigentes y requieren productos de calidad e inocuos. Muchísimas gracias.